Reciban un cordial saludo de parte de su servidor, el maestro Carlos Carrillo. Bienvenidos amigos de YouTube, bienvenidos alumnos y estudiantes del curso de neumática. En esta ocasión vamos a continuar con nuestros estudios a través del conocimiento de un simulador. Este es un simulador de Fluid Sim que es propiedad de la compañía Festo, que se dedica a la fabricación de equipos neumáticos. Bien, pues vamos a iniciar. Este es un simulador que nos va a servir primeramente para conocer simbología, conocer dispositivos, conocer cómo se hacen los diagramas neumáticos y nos va a servir para, antes de hacer las prácticas físicamente, podemos simularlas aquí para poder definir si están operando bien, si tienen alguna posible falla. Entonces, como ustedes pueden observar en nuestra pantalla, pues tenemos ya abierto el simulador que pues usted lo puede encontrar en internet. Hay mucha gente que se ha dedicado a ponerlo disponible por ahí y si usted observa pues tiene un ambiente de trabajo muy similar a lo que ya conocemos, que es el ambiente de Windows, donde tenemos pues todas las herramientas y prestaciones que son muy similares a procesadores de texto y en otras aplicaciones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la parte superior tenemos para seleccionar un archivo nuevo, para abrir un archivo que ya tenemos por ahí, para guardar. Podemos hacer otra serie de funciones. Por ejemplo, podemos editar a través de cortar, copiar, pegar, eliminar, seleccionar, alinear, girar. Como vamos a estar viendo, también podemos hacer diferentes tipos de etapas en la simulación. Hay una bibliotecas, etcétera. Es muy similar la presentación y el uso que se le puede dar a pues este simulador. Entonces lo primero que vamos a hacer es elegir o solicitar que queremos abrir un archivo nuevo. Aquí en la parte que ocupa la mayor parte de la pantalla vamos a tener el área de trabajo y del lado izquierdo vamos a tener todos los componentes y elementos que vamos a poder seleccionar y recorrer o integrar al área de escritorio, el área de trabajo, para ahí estar creando los circuitos que nos interesen. Entonces, aquí al lado izquierdo pues tenemos una gran cantidad de componentes. Tenemos entre otros, pues aquí los podemos ver. Vamos a ver los que ya son de uso más común. Lo único que hacemos es jalarlo, dar clic con el botón izquierdo sobre el componente y lo jalamos al área de trabajo. Con esto, por ejemplo, podemos hacer un poquito más grande los componentes. Los podemos jalar y ubicarlos en el lugar donde nosotros queramos. En este caso, ese es un cilindro de simple efecto. Esto lo podemos determinar porque solamente tiene un puerto de entrada y tenemos un resorte en el interior de la culata del cilindro, lo que quiere decir que es accionado al aplicar aire a presión por este lado y se regresa a su posición original por medio de la acción de este resorte. Tenemos, por ejemplo, vamos a poner aquí otro de los que ya hemos estado trabajando, que es el cilindro de doble efecto, que aquí podemos ver que tiene un puerto de entrada de aire para accionar, para extender el cilindro y otro para el retorno. Hay otros tipos de cilindros como este que tiene una acción inversa, o sea, en reposo está con el vástago encendido, que es también de simple efecto, es similar a este, pero este podemos observar que el vástago está contraído en el momento de que está en reposo. Pues hay diferentes tipos de componentes.
Por lo pronto nosotros nos vamos a concretar a los que vamos a estar utilizando en neumática. Por ejemplo, esta es una fuente de suministro de aire. Tenemos otros elementos, otros componentes. Hay muchos componentes eléctricos que posteriormente vamos a estudiar. Miren, por ejemplo, también vamos a traer esta unidad de mantenimiento. Ahorita explicamos sobre esta unidad. Y acá tengo, por ejemplo, las válvulas, ¿verdad? Vamos a escoger una válvula, esta válvula, que de entrada podemos decir que es una válvula 3.2, porque tiene 3 vías o 3 puertos por donde va a circular el aire a presión. Bien, pues voy a eliminar los que no vamos a usar en este momento, simplemente los selecciono y este sí lo vamos a usar, lo vamos a poner por acá. Hay una ubicación que debe de guardarse para con los componentes en un circuito neumático. La parte más baja va ocupada por la etapa de mantenimiento del aire. Aquí tengo una válvula. Voy a quitar esto también, este cilindro que no vamos a utilizar por el momento. Y bueno, tengo la válvula, es una válvula, ya dijimos, una 3.2, recordando que se define por el número de vías y también por el número de posiciones. El número de posiciones está representado por cada uno de estos cuadrados que tenemos aquí. Esta es de 2 posiciones. Es una válvula 3 vías. Aquí están, 1, 2, 3 y 2 posiciones. Muy bien. Pero aquí yo quiero que sea notorio algo muy importante. Esta válvula, ¿cómo la vamos a accionar? No hemos definido cómo la vamos a accionar. No tenemos, si nada más tenemos esto como está aquí, no tenemos definido cómo la vamos a accionar. Recuerden ustedes que para accionar una válvula se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer desde unos botones mecánicos, levas, palancas, y se puede hacer que regrese la posición de reposo a través de un resorte. Se pueden también accionar a través de dispositivos como bobinas o válvulas neumáticas también, que son accionadas por aire. Pero ¿cómo vamos a definir nosotros cómo se va a accionar esta válvula? Bueno, lo que vamos a hacer es nos ubicamos sobre la válvula y vamos a dar un doble clic. Y pues aquí nos abre una ventana donde nosotros vamos a poder seleccionar todos los elementos que se adicionan para poder controlar esta válvula, para poder manipular. Entonces, aquí, para empezar en esta ventanita, se hace referencia a de qué forma vamos a accionar de este lado, es el accionamiento izquierdo, y de este otro lado vamos a definir cómo se va a hacer qué acciones. El accionamiento derecho, aquí está la nomenclatura, me parece como válvula 3N vías, que en este caso son 3, válvula de 3 vías, 2 posiciones. Vamos a ver entonces cómo vamos a accionar la válvula, esta válvula que tenemos aquí, y eso lo vamos a hacer a través de definir los parámetros que definen precisamente esto. Acabo de dar doble clic sobre la válvula y se abre esta ventana que me va a permitir configurar la válvula. Ya hemos comentado muchísimo que es una válvula 3.2, 3 vías, 2 posiciones, y necesitamos definir cómo va a ser accionada para que cumpla su función, pero también necesitamos definir cómo va a retornar a su posición de reposo. Esto lo vamos a hacer con la configuración que vamos a definir en esta ventana. Y para empezar, pues se divide en 2 secciones. El lado izquierdo, lado derecho, y entonces tenemos que definir, normalmente se utiliza el lado izquierdo para definir cómo se va a accionar y el lado derecho para definir cómo va a regresar a su posición de reposo. Puede ser de forma invertida, dependiendo de las necesidades y del circuito que estemos haciendo.
Por lo pronto vamos a hacerlo. Vamos a enfocarnos en el lado izquierdo. Aquí están todas las posibles formas en las que podemos accionar la válvula. Tenemos estas tres secciones con las que vamos a poder definir la forma de accionamiento. Primeramente, con los mecanismos que se llaman de esfuerzo, donde tenemos botones pulsadores, botones cabeza de hongo, palancas. Tanto en el botón pulsador como en el de hongo, tenemos un botón pulsador que tiene una posición sostenida. O sea, si observamos la figurita aquí, vamos a darnos cuenta que tiene unas especies de muesca en este punto que estoy señalando. Eso significa que tiene un segurito que va a hacer que si nosotros pulsamos el botón, se va a quedar accionado en esa posición, porque tiene un segurito que lo va a detener ahí. Para poderlo liberar, tendríamos que volver a pulsar el botón y liberarlo. El botón de hongo también tiene esa posibilidad de funcionar. Lo pulsamos y como es de retención, se va a quedar en esa posición hasta que lo volvamos a pulsar. En el caso del primer botón que mencionamos, ese es de contacto no sostenido, se llama. Quiere decir que lo pulsamos y si lo liberamos, solito va a regresar a la posición original. Ahora, vámonos a la otra parte. Antes de irnos a la otra parte, veamos qué otras formas podemos utilizar. Aquí tenemos las formas en las cuales podríamos accionar la válvula con levas, con rodillos articulados en una dirección, en otra dirección. Y también tenemos la posibilidad de accionarlo por medio de una electroválvula, por medio de una válvula neumática, lo que convierte a nuestra válvula en una válvula pilotada, o bien una combinación. Esto es electroneumática. Vamos a regresar acá y vamos a poner que la vamos a accionar con un botón pulsador de contacto no sostenido. Es decir, lo pulsamos y al liberarlo regresa a su posición. Pero también necesitamos definir cómo vamos a hacer que la válvula recupere la posición de reposo. Aquí tenemos exactamente lo mismo que teníamos en el lado izquierdo. Y aquí no la vamos a regresar nosotros, sino que vamos a utilizar lo que tenemos acá en la parte de arriba, que es un retorno por muelle. Entonces ya tengo definidos cómo la voy a accionar con un botón pulsador de contacto no sostenido y cómo va a regresar a su posición. Va a ser por medio de un resorte o muelle. Entonces le digo aquí aceptar. Y observamos que efectivamente ya me aparece aquí en el símbolo de la válvula el botón pulsador y el resorte. A ver, lo voy a hacer así para nada más para hacer la demostración. Accionamos la válvula, vean ustedes, se mueve, cambia de posición, la libero y se regresa porque el resorte me la regresa al inicio. Muy bien, vamos a conectar este circuito. Esta parte de abajo, este triangulito que está aquí, es el compresor o fuente de aire, fuente de poder neumático. Le vamos a conectar, simplemente nos posicionamos en los puntos que tiene, le damos clic y arrastramos hasta el siguiente punto donde queremos conectar. Luego de aquí vamos a conectar. Esta es la unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento se encarga de filtrar y de regular la presión. Aquí en este caso, este es una unidad nada más que cumple esas dos funciones. Hay unas que además lubrican. Entonces, en una válvula como esta, la posición número 1 o la vía número 1 es donde vamos a alimentar el aire a presión, siempre, va a ser así la primera terminal. Y también si observamos, vamos a tener siempre los números nones en la parte de abajo y los pares en la parte de arriba. Entonces, aquí del 2
que cuando yo accione la válvula va a salir el aire a presión, lo voy a llevar hasta mi pistón de efecto simple. Y aquí es el escape del aire hacia la atmósfera, y aquí debo de poner un filtro, que en este caso voy a escoger este y acepto. Ok, vemos que ya cambió aquí la forma de la terminal, quiere decir que tiene un filtro de escape. Muy bien, ya está listo mi circuito, está completo. Es un cilindro de simple efecto, una válvula 3.2, la unidad de mantenimiento y el compresor. Ese es el orden que debe de llevar un circuito o diagrama neumático. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros vamos a pulsar acá el botón de play para iniciar el funcionamiento. Lo voy a hacer y vemos cómo cambia de color la línea de aire. Aquí me indica que ya tengo una cierta presión. Bueno, ahora vamos a agregarle algo más para que vayamos viendo cómo se utiliza este software. Le voy a agregar medición de la presión. Vamos a ver si lo encontramos rapidito. Ok, vamos a agregar medición para ir completando el circuito y que también vayamos conociendo todos los componentes que tiene un circuito neumático. Este es un manómetro. El manómetro, de acuerdo a lo que ya ustedes vieron con los resúmenes que me estuvieron haciendo, se dieron cuenta, los que hicieron los resúmenes completos, que este es un dispositivo de medición, un manómetro. Entonces, ahora sí vamos a simular. Ok, ya tengo una presión aquí, en esta línea. Estas son 5.4 bares. Acuérdense que una de las unidades de la presión son los bares. Y entonces aquí esta medida la tengo en bares. Ok, la presión se hace presente aquí. Recordando que la presión no viaja, sino que la presión nada más se hace presente, lo que viaja es el aire a presión, y eso trae como consecuencia que si se acumula, me da una presión. Ok, tengo aire a presión hasta este punto, pero hasta ahí se quedó porque no tiene ningún escape, ninguna salida, ningún paso. Podemos observar que en la válvula tiene obturado o tapada esa vía. Entonces, fíjese bien lo que va a suceder. Si yo pulso este botón hacia acá, entonces voy a alinear la vía 1 con la vía 2 a través de este conducto, que me dice que el aire a presión va a fluir desde 1 a 2. Ok, lo voy a hacer. Ahí lo voy a mantener. Y también si observo el número 2, de la vía 2 hacia arriba, ahora puedo observar que mi pistón está extendido. Ahorita no estoy viendo el resorte que tiene en el interior. Muy bien. Entonces podemos observar que el vástago está extendido. Voy a liberar el botón pulsador y este resorte que yo tengo aquí va a aventar la válvula hacia la izquierda y va a hacer que regrese a su posición de reposo. Ahorita yo tengo comunicado esto. Tengo el aire aplicado a presión, la parte de la cámara de avance del pistón, y eso mantiene el vástago fuera. Lo voy a soltar el botón pulsador y observemos qué sucede. Anticipándonos, el vástago va a regresar a su posición por la acción del resorte que tiene aquí adentro. Este va a regresar, también va a aventar la válvula hacia la izquierda y ahora va a quedar alineado la vía 2 con la vía 3. Observen ustedes que va a quedar como al principio, y entonces el aire que yo tengo aquí a presión se va a regresar de 2, va a pasar por este conducto y va a salir por 3 hacia la atmósfera. Vamos a ver, lo suelto y bueno, la acción es muy rápida, pero más adelante vamos a observar que podemos regular tanto la entrada como la salida del aire del cilindro y lo podemos observar con más calma. Entonces, recapitulando en el funcionamiento, si pulsamos este botón,
hacemos que se alinee 1 con 2, la vía 1 con 2, el aire sube por este conducto, llena la cámara de avance, se extiende el vástago. Si lo libero, entonces este resorte que ahora sí veo va a hacer que esto regrese a su posición original, pero como aquí tengo aire, entonces este aire debe de buscar la salida, la cual va a encontrar de 2 a 3. Y aquí tengo este filtro que, bueno, obviamente aquí estamos simulando, pero en el ambiente industrial, cuando tenemos escapes de aire sin filtros o sin silenciadores, es sumamente molesto. Los sistemas neumáticos fácilmente pueden alcanzar más de 100 decibeles, lo cual, si de manera constante estamos expuestos a este nivel de ruido, pues fácilmente va a ser afectado nuestro oído. Ok, pues entonces también de una vez sirva esta primera práctica, es ya considerada una primera práctica en la que estamos observando el funcionamiento de un cilindro de simple efecto controlado por una válvula de 3 vías, 2 posiciones. Y bien, pues vamos a dejar hasta aquí este video y vamos a ver circuitos más complejos más adelante.